luego corrió por un pasaje secreto con una lechuza. Ahora estoy atrapado por estos libros encantados. ¡He perdido mi feo, varita! tío! Así que no puedo apretar los libros con Flipendo. Usa el botón R1 para apuntar con tu varita encima los no libros sabe hablar. voladores. Hola familia, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a volver a jugar a un juego de nuestra querida PlayStation 1, que como veis la tengo aquí, que se sigue manteniendo realmente preciosa. El juego que vamos a tratar hoy es un juego que, digamos que no es una diablura técnica, no es un juego que tuvo unas críticas excepcionales, pero que vendió nada más y nada menos que 8 millones de unidades, ¿vale? La quiero decir, vendió como un cañón. Y no es casualidad, ¿vale? Vamos a jugar al Harry Potter y la Piedra Filosofal, en este caso de la PlayStation 1. Más adelante diré las diferentes versiones que hubo, pero en nuestro caso jugaremos al de la PlayStation 1. Es un juego publicado en todas las ediciones por Electronic Arts, pero desarrollado por diferentes empresas dependiendo pues la edición. En la edición de PlayStation 1 la desarrolló Argonaut, ¿vale? Que son los mismos que hicieron, por ejemplo, Croc 1 y Croc 2, entre otros muchos juegos. Siguieron desarrollando juegos hasta 2005. No os quiero meter mucha más chapa, y lo que vamos a hacer es, ya directamente, os voy a enseñar el CD, que, bueno, es que es mitiquísimo, vamos, es bastante bonito, a mí me gusta mucho. Y antes de ejecutarlo, os voy a explicar muy brevemente. Este juego es, digamos, acción-aventura, con toques de plataformas, toques de puzzles y bastante enfocado para lo que era la época en exploración. ¿Por qué en exploración? Pues bueno, Harry Potter es una licencia colosal, que la manera más práctica, digamos, más fácil de sacarle provecho es ir enseñando un poco pues el castillo, Hogwarts, ¿no? Los diferentes personajes que hay y demás. Y la mejor manera de hacer esto posible es dejar que el usuario pueda explorar las zonas libremente. Que bueno, que es un juego de PlayStation 1 y tampoco, como os he dicho, no es una bestia técnica, pero realmente no intenta abarcar mucho, y lo que abarca lo hace relativamente bien. En Metacritic no sé si tuvo un... he estado mirando antes un 64 de puntuación, que es, pues bueno, el mítico juego de licencia que es bueno y ya está. Lo que vamos a hacer hoy es... vamos a ver la intro entera, que es un poquito larga, pero la verdad es que es muy bonita de ver. Y luego ya vamos a hacer el tutorial, ¿vale? Que es un poquito donde se ve de qué va el juego. Y vamos a hacer una pequeña clase con la escoba, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí. No sé cuánto tiempo va a durar. Estimo que media hora. Que yo creo que, como siempre os digo, es una duración bastante buena. Y bueno, y dicho esto, vamos a darle, ¿vale? Vale. Cuando veamos pues la mitad del gameplay, me pararé un poco para explicar un poquito mejor lo de las diferentes versiones que hubo del juego, pero tampoco me voy a parar mucho, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos que este gameplay sí tenga la duración de tiempo que me gustaría. Vamos allá. Os suelto ya una pregunta. ¿Cómo recordáis este juego? Si lo habéis jugado, seguramente lo vais a recordar un poquito mejor de lo que realmente es. Que es lo que tiene la memoria, la nostalgia y el haber sido felices.
Vale, tenemos para seleccionar español, italiano y portugués. Vamos a jugar español. Un dato importante, las voces son las mismas que las de las películas, lo cual es un puntazo. Lo que no es lo mismo es la banda sonora de John Williams, lo cual es un punto negativo. Pero bueno, son cosas que son así y no se pueden cambiar. Vamos a ver las opciones rápidamente. Vibración, modo de mirar. Vibración le metemos que sí. Uy, sí, vibra, A ver. Bueno, no sé si la habéis notado, ¿no? Bueno. Modo de mirar, control de la escoba, opciones de sonido. Opciones de sonido que tenemos, mono, estéreo, surround. Vale, vale, todo correcto. Vale, salimos de aquí. Y vamos con la intro. Vale, sí, continúa sin guardar. No nos va a hacer falta tarjeta de memoria. No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado. Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Dursleys. Hasta el día en que el destino... Está bastante chulo en la película. ¿Qué sean los primeros 20 minutos de la película? Cómo describen, ¿no? Lo mal que vivía Harry en esa casa. Comprar una lista de material escolar de lo más raro. Poco después, Harry lo mal que se lo hacía pasar el primo. En el andén 9 3/4, dejando el mundo Muggle bien atrás. Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slytherin. En Slytherin no, ¿eh? Le susurró al oído el sombrero. Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno, pues si estás ¿A cuántos seguro, juegos por navegador habré jugado en mi vida Gryffindor sobre Harry Potter? Qué bonita era la internet de los 2000, macho. Cuánta creatividad había. Bueno, hay que decir que Dumbledore está horroroso. Mira, así como Harry Potter, pues está bastante chulo, o sea, está bastante bien. El Dumbledore da miedo, macho. Bienvenidos al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Soy Albus Dumbledore, vuestro director. Hogwarts esconde muchos secretos, Harry. Así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos merecen la pena. Oh, lo que me recuerda que el pasillo del tercer piso está fuera de los límites para todo aquel que no quiera morir de forma muy dolorosa. Acabo de entrar. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. 4 palabras maravillosas, ¿no crees? Ostras, vaya susto, chaval. Bueno, ya nos sueltan aquí sin saber qué hacer. Terrenos del castillo, ¿no? Gran comedor cerrado. Lo cual es curioso, porque supuestamente habría que ir al gran comedor, ¿no? Que es donde está la fiesta de... ¿La fiesta de inauguración? Pues la cena de inauguración y demás. Pero claro, ya supuestamente ya nos han elegido para Gryffindor, así que obviamente ya no. Sala de cuadros. Armario de las escobas.
Y una mazmorra. Vale, vamos a subir. Se puede ver como así como Dumbledore está realmente feo. Lo que es el castillo da buenas vibras. O sea, realmente o sea, solamente moverse por aquí a mí ya me toca un poquito el corazón. Y eso que no, ni siquiera es exacto al de las películas, pero da igual. O sea, realmente capta bien lo que... El castillo de Hogwarts, vamos. Aquí tenemos otra puerta cerrada. Todas las puertas cerradas se ve que tienen el pestellito este. Gran entrada cerrada. Y nada, pues a ver aquí por aquí, ¿no? Entendemos. Torre de Gryffindor, usar puerta. Usamos puerta. Vamos a darnos una vuelta por aquí. Los gemelos, ¿no? A ver. Por tu cicatriz debe ser Harry Potter. Soy Fred Weasley y este es mi hermano George. Hola, Harry. Te proponemos una cosa. En Hogwarts hay cuadros especiales. Y detrás de esos cuadros especiales hay premios. Pero está claro que no todo el mundo puede abrir los cuadros. Tienes que saber el santo y seña. Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído, te Vale, diremos este el es uno santo y de los seña. coleccionables. Estaremos en la sala común de Gryffindor, que está cruzando el cuadro de la Dama Rosa. ¡Nos vemos por ahí, Harry! Me voy a bajar el volumen. Así. Vale, pues vamos a entrar aquí. ¿Santo y seña? Coño, me da unos sustos esto. ¡Caput Draconis! Vamos a ver si nos encontramos a alguien. En todo caso, eso es para echar un vistazo para que veáis las diferentes partes del juego. Bueno, más que partes, áreas del juego. Cuando te bebes una poción herbovitalizante, te repones al instante. Increíble, ¿no es cierto? Coño, Hermione da un poco de miedo, hay que decirlo. Que Hermione encima, con el sonido del sapo ese que se iba por detrás y la poción, no me vuelvo a acercar a ella en mi vida. Si pierdes resistencia, cómete una rana de chocolate, te devolverá algo de energía. Vale, entendemos que la vida es lo de arriba a la izquierda y que la rana de chocolate sirve para rellenar vida. También entiendo que cada vez que entras aquí en la sala de Gryffindor, pues hacen respawn y de manera que puedas rellenarte un poquito de vida siempre. Leer el profeta. Reciente asalto en Era Gringotts. el periódico. Continúan las investigaciones del asalto en Gringotts. Se cree que se debe al trabajo de oscuros magos y brujas. Los duendes de Gringotts insisten en que no se han llevado nada. El contenido de la cámara, que sigue sin conocerse, había sido vaciado el mismo día. ¿Casualidad? Bueno, de momento aquí parece que no hay nada más que hacer. Así que, por donde me he venido, no, me piro. Vale, como veis, tampoco te dejan claro a dónde hay que ir, ¿eh? Digamos que la manera de funcionar el juego es que tiene Hogwarts, o sea, toda esta parte que estáis viendo ahora, como hub central, ¿vale? Que también es un poco lo que te da la vibra de Hogwarts. Y luego las diferentes fases, bueno, pues son accesibles a partir de aquí, de diferentes puertas y demás. Que es una estructura bastante de la época porque era lo que daba la capacidad de la PlayStation 1. Vale, ahora tengo que averiguar a dónde hay que ir. Vale, por ahí es por donde he venido. Por lo que igual solo queda esta puerta, ¿no? A ver qué puede venir por aquí. Gran entrada cerrado. Alto del destino cerrado. Vale, pues entendemos que no es por aquí. Vale, ahí tampoco es. ¿Y esto que está abierto qué es? Pasillo de los encantamientos. Yo diría que esta es la primera fase. Vamos a entrar. Más adelante, cuando me dejen hacer más cosas, os digo los controles. Solo que ahora no tiene sentido, pues porque no puedo utilizar la mitad de los botones. Harry, ¿te acuerdas de mí? Ron Weasley. ¡Hombre! Ese asqueroso Slytherin Draco Malfoy ha cruzado corriendo esta puerta con una lechuza bajo el brazo. Creo que era Hedwig. Vamos tras él. Nos han robado a la lechuza. Bueno, y empezamos el tutorial ahora.
Venga, Harry, vamos a encontrar a Hedwig. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy. Y será mejor que me respetes. ¿Andas buscando tu Me lechuza? estoy poniendo ya de mala hostia. Mira que dejarla por ahí sola. Vuelve a casa con tu madre, Aunque Potter. también te digo, no sé si me Oh, molesta lo más la siento. voz del Draco ¿No Malfoy tienes o madre, de Ron. verdad? Bueno, y de Hermione. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer por aquí? Bah, qué cosa más desagradable pasa de él. Los Gryffindors debemos permanecer unidos. No seas repelente. Venga, Harry, sígueme. Para subir, pulsa adelante en el controlador. O sea, no hay que darle a ningún botón, básicamente. Se hace... ¡Vamos! Se hace apuntando y para adelante. Y también salta solo. Claro, lo cual hace que haya que tener un poquito de cuidado. Por eso este juego no es un puro plataformas, o sea, un juego donde salta solo, ¿sabes? Ahí falta algo ahí. Sígueme. Para saltar, acércate al borde y mantén pulsado arriba en el botón de dirección. Que ya me lo has dicho, muchacho. Y encima, y te lo vuelven a avisar. Mira, hay otra pluma. Daré un rodeo y vigilaré la entrada. Será mejor que vayas a rescatar a Hedwig. Déjalo en mis manos. Está guapo como salta, ¿eh? Se mantiene en el aire. Vale. Yo solo estoy tocando el botón de dirección. Vale, y cada vez que coges todas las plumas de Hedwig de una zona, pues se te abre la puertita. Hola, Harry Potter. ¿Nos dará Me tiempo llamo a poder Nick utilizar algún Casi hechizo? decapitado y soy el fantasma de la casa Gryffindor. Mira qué alta es esta sala. Tienes que subir hasta arriba para salir. Si quieres echar un vistazo, pulsa el botón triángulo. Pulsa de nuevo triángulo cuando hayas acabado. Lo hago ahora para que veáis, pero básicamente le doy una vez y es para poder ver 360 grados lo que hay alrededor. Vale, pues nada, pues... Esto no va a tener mucho misterio tampoco. Lo que sigue estando muy chulo es la decoración, es el arte del juego. Como os he dicho antes, realmente es por lo que la gente compra este juego. Y se nota que hay mucho cariño. Y más allá de que el tema plataformas no esté muy cuidado, la manera en la que están construidos los niveles, pues se ve que están bien, o sea, son adecuados para lo que es el juego. Y también hay que entender que este juego, los que estuvimos enganchados a Harry Potter de una manera colosal en esa época, éramos jóvenes y algunos éramos adolescentes, pero también había niños de 8 años. Y la idea de este juego es que fuera un juego familiar, o sea, un juego que lo pueda jugar gente de todas las edades. Y por lo tanto, sobre todo en esa época que todavía no estaba muy avanzado la ciencia del diseño de niveles, pues es lo que había. Cuando querías hacer un juego familiar, tenías que hacer juegos así. A las salas de los maleficios. Let's go. Uy, igual aprendo un hechizo ahora, ¿eh? Vamos a ver. Estaría guay, la verdad. Unos caracoles se han escapado de la clase de cuidado de criaturas mágicas. ¡Atención! Son muy venenosos. Pulsa X para lanzar un maleficio rechazo flipendo con tu varita. Así pararás esas cosas horribles. Vale, empezamos con los hechizos. Y cuidado con los rastros venenosos de los caracoles.
Bueno, voy a hacer una primera apreciación del juego, y es que seguramente se puede dar la casualidad de que vosotros o tengáis el recuerdo, o sea, de que vosotros hayáis jugado el juego, pero esto no os esté sonando de nada. Como os he dicho antes, hay varias versiones del juego, y si esta versión de aquí no es una de nada, posiblemente jugasteis a la de ordenador o alguna de las de Game Boy que luego voy a describir, pero seguramente a la de ordenador, que es la que más se puede parecer a este, pues en el entorno 3D, ¿no? Yo, por ejemplo, jugué a esto, pero jugué en las de ordenador. Yo al Harry Potter y la Piedra Filosofal que jugué en la época no era este. No era este. Así que bueno, para que lo sepáis. Y ahora sí que sí, os voy a decir un poco de los controles. Se maneja con el analógico izquierdo, ¿vale? O también se puede con las flechas. Con este de aquí no vale básicamente para nada. Luego espera, que le estoy. Luego ahora con el R2 y el L2 se mueves la cámara, ¿vale? Lo que se debería hacer con este, pero no se hace. Cuestiones de la época, ¿vale? Mueves la cámara con los de atrás. Y luego apuntas con el R1. Y disparas con el X. Me han dado 5 puntos, ¿no? Y el L1, que diría que no vale para nada. Así que bueno, apuntamos, disparamos. Apuntamos, disparamos. Con 2 se ve que destruyes los caracoles. ¿Esto qué es? Puedes usar los botones L2 y R2 para rotar la cámara. Ya os lo he dicho. Ranita. Apuntamos. Disparamos. Claro, lo del auto target, lo de apuntar automáticamente, es una cosa obligada cuando la cámara básicamente se mueve sola. Es decir, ya sabéis que en estos primeros juegos en 3D lo de la cámara no acabó saliendo muy bien. Bueno, continuamos el... ¿a dónde vas? A ver qué nos dice este libro. Pulsa triángulo para ver lo que te rodea. Vale, lo hemos También hecho puedes antes. lanzar un maleficio rechazo flipendo desde esta vista. Ah, mira, esto Mira no lo lo que sabía. puedes encontrar en esta habitación para hacer el flipendo. Ay, me está diciendo que haga así. ¡Hala! Está guapo esto. Bueno, vale. Apa. Hola de nuevo. ¿Te has dado cuenta de que esos caracoles venenosos brillan? Sí. A las cosas que brillan les afecta el maleficio rechazo flipendo. Esto es un bloque maleficio. Tu maleficio rechazo flipendo lo pondrá a un lado. Para mover Vale. el bloque maleficio, lánzale el flipendo. Vale, pero dame un momento. Esto es parte de un puzzle o algo. Vale, sí, hay que subir por ahí. Y tengo que... Ahí está, ahí está. Vale. Y cuando llega al final hacer el brillo es extraño. Vale, seguimos recolectando plumas de Hedwig. ¿Y esa rata que está bailando qué es? Ah, mira, se le puede apuntar, ¿no? Tiene la cosa brillando. No entiendo nada. Se acaba de echar un eructo el tío. ¿Qué me tienes que decir? Bueno, has llegado hasta aquí. Ahora, mira esto.
Para mover un bloque maleficio tan alto como este, hace falta un maleficio rechazo cargado con flipendo. Coño, Para se pueden lanzar un cargar los maleficio hechizos, rechazo Me cargado, gusta mantén ese detalle. pulsado X para darle potencia al hechizo antes de soltarlo. Vale, y hay que empujarlo para aquí, ¿no? A ver. Bueno. Ah, no. Vale. Estoy un poco desorientado. Vale, aquí ese. ¡Flipendo! Vale. ¿Y cómo subo ahí? Tiene que ser por aquí, ¿no? Entiendo. Aquí está. A ver, estos juegos que son así tan sencillitos de jugar, tiene también su gracia. O sea, su magia está precisamente ahí, ¿no? Que no te transmite esa dificultad y mezclado con una licencia como Harry Potter, pues te hace querer seguir viendo cómo está diseñado. Y lo que te vas a encontrar, porque, coño, sigue más o menos lo de las películas, pero no a aquí rajatabla. abajo y luego corrió por un pasaje secreto con una lechuza. Ahora estoy atrapado por estos libros encantados. ¡Hola, He perdido qué mi feo, varita, tío! así que no puedo apretar los libros con flipendo. Usa el botón R1 para apuntar con tu varita encima los no libros sabe hablar. voladores. Luego usa el botón X para lanzar el hechizo. Ha dicho que hay libros voladores. Que efectivamente son más difíciles de dar que los otros. Hay que acercarse, apuntar y ya está. Listo. Uy, no sabe ni andar, tío. La palanca está por aquí. ¡Ahí! ¡La he encontrado! No me chilles, muchacho. Vale, no sé si habrá algo por aquí. Imagino que no. No veo yo nada. Aquí se puede hacer algo. ¿Qué se va a poder hacer, macho? Mi lechuza. Con un maleficio rechazo cargado con flipendo, se podría sacar a Hedwig de esos barrotes. Mantén pulsado el botón X para lanzarlo. Joder, qué miedo da esta gente. ¡Flipendo! Vaya chido. Hostia, vaya cobra la ha hecho, ¿no? Wow. Veo que has rescatado a Hedwig. Quería salir, así que le abrí la puerta. A ver si Malfoy aprende a no tomarnos el pelo. Hola, soy Neville. También estoy en Gryffindor. Harry me ayudó a escapar de unos libros que aleteaban. Encantada de conocerte, Neville. Ven aquí. ¡Trepan! ¡Se me suben al cuerpo! ¡No puedo aguantarlo! Venga, Harry, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Hedwig te ha traído una escoba! Te enseñaré dónde es la clase de vuelo. Sígueme. Vale, a ver. No le perdamos de vista a este muchacho. Esta es la puerta de la clase de vuelo. Cuidado, Harry. He oído que la señora Hooch es muy estricta. Sigo esperando mi escoba. Nuestra vieja...
No, hombre, no quería entrar ahora, no quería entrar ahora. Soy la señora Hutch, tu Bueno, profesora. vamos allá. Hay puntos extras si destacas en cualquiera de las siguientes tareas. Gira la escoba usando los botones de dirección y pulsa el botón X para moverte hacia adelante. Primero, cruza Vale. volando cada aro que aparezca Dirección. por orden. Al pitido del silbato. Y X para ir para adelante. Coño, si no me ha dejado ni pensar. Oye, me mola bastante el gráfico de los aros, ¿eh? Excelente técnica. 10 puntos más por conseguirlo. La siguiente prueba es algo más dura, pero hay puntos extras si lo logras. Cruza volando los aros mágicos Hay que 3 aparezcan. pruebas. Recuerda Voy una. desacelerar Me para quedan girar 2. más cerrado. ¿Listo, Potter? Al pitido del silbato. 3, 2, 1... No sé si os habéis ido fijando que, tal y como pasa en todos los juegos de la PlayStation 1 y posteriores, pero quiero hablar sobre los de la PlayStation 1. Entre zona y zona, pues igual se queda cargando unos 5 segundos. Lo cual ya sabemos que es normal, pero os voy a soltar un dato para que os quedéis fijados. ¿Sabéis cuánto de RAM tenía la PlayStation 1? Pensadlo un poquito y luego os lo digo. Memoria RAM. ¿A dónde quedé? No sé qué es esto, pero lo voy a coger. Lo cojo a la vuelta. Ya he liado, ¿no? Lo he cogido. Muy bien, Potter. Te daré 10 puntos por esa bonita. Wow, un poco al límite, ¿eh? ¿Listo para un reto más duro? 2 megas de RAM. Puntos extras si logras 2 una megas puntuación de RAM. perfecta. Como antes, cruza volando todos los aros mágicos. Si no me Ahora creéis, concéntrate. buscadlo. Al pitido del La silbato. PlayStation 1 tenía 2 3, megas de RAM y 2, funcionaba. 1. He fallado, ¿no? Vale. Esta tercera ronda ya sabéis que no la voy a hacer. No la voy a completar. Pero vamos a intentarlo. Está más complicado, también os lo digo. Igual deberíamos asegurar. Uy, guau, claro, que son mucho más pequeñitos, los pesados. Claro, es que esto es casi imposible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se me ha quedado tonto. ¿Qué? What the fuck? Concéntrate, Potter, y vuelve a intentarlo. Se me ha quedado atrancado con la pared. No sé si os estáis fijando, pero he cambiado a flechas porque me están funcionando un poco mejor. Wow. Es menos intuitivo, pero para un retro gamer realmente hacer con flechas o con el analógico no hay tanta diferencia. Bueno, no Muy está bien, mal, ¿no? Potter. Buena puntuación. 5 puntos más para Gryffindor. Has conseguido dominar las tácticas básicas para controlar la escoba. Ahora vete. Vale. Vale, 36 minutos de gameplay. Hola, Harry. ¿Y has conocido a Hermione? Es una marisabidilla y el ojito derecho de los profes. Marisabidilla. No lo soy.
Hola, Harry. La clase de encantamientos está a punto de empezar. Estoy emocionada. Hijo, me queda con Es ganas de más, bastante ¿eh? molesta, ¿verdad? Bueno, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Voy a hablaros un poquito más de algunas cosas del juego. Y lo dejamos por hoy. Primera cosa que no me ha dado tiempo a hablar en el gameplay porque estaba ahí a tope concentrado, las diferentes versiones del juego. Está esta de PlayStation 1, que es un late game, ¿vale? Es de los últimos juegos que salió para PlayStation 1. El juego fue publicado en 2001, ¿vale? Y la PlayStation 1 ya sabéis que salió en el 96, por lo tanto, pues eso, ya dio tiempo de sobra para aprender a programar para esta maravilla, y la verdad es que es un juego que se ve que es bastante pulido, ¿vale? Más allá de la dificultad mucha o poca que tenga el juego. Luego también salió para PC, ¿vale? En PC la calidad gráfica es parecidilla. Si el juego de PlayStation 1 es más una aventura-acción, la diferencia que tiene con el de PC, que este se fija un poco más en la acción, ¿vale? El de la Play se fija en la acción un poquito más, y el de ordenador un poquito más en la aventura, ¿vale? Un poquito más en la exploración. Y eso, que sepáis que son juegos completamente diferentes. Y luego, además de estas dos, salió para Game Boy Color y Game Boy Advance. Game Boy Color era un juego por turnos, o sea, imaginaos lo diferente que puede ser de estas versiones de aquí. ¿Por qué? Pues porque la Game Boy Color no daba para más. Y bueno, y el desarrollador que lo hizo para la Game Boy Color, pues así lo decidió, ¿vale? Para cada una de las plataformas lo hizo un desarrollador diferente. Para Game Boy Advance era más tipo PlayStation 1 y PC, era en 3D, aventura, acción, tal, pero bueno, un poquito pues portátil, ¿no? Con la capacidad gráfica que tenían entonces. Y por último, el juego salió también para los juegos, para plataformas de las siguientes generaciones: GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Y para estos juegos nuevamente era un juego completamente diferente, pero bueno, ya con una capacidad gráfica mucho más potente. ¿Alguna cosa más que deciros? Sí, os quería comentar también porque lo he buscado antes, porque estaba interesado en los hechizos que salen en el juego, ¿vale? Y os los voy a decir, que creo que son Flipendo, Wingardium Leviosa, uno que era de incendios. ¿Incendios? No era incendios, ¿cómo se llamaba? A ver, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque me interesa mucho. Aquí los tengo. Flipendo, Alohomora, que es para abrir tesoros y demás, para puertas y demás, para desbloquear nuevas áreas. Incendio, pues se llamaba Incendio. Y Wingardium Leviosa, que es el de mover objetos y tal. Y con estos 4 puzzles, con estos 4 hechizos, pues se iban luego teniendo más habilidades para resolver puzzles. Y básicamente el juego de PlayStation 1 era así: aprender hechizo, puzzle, monstruito, aprender hechizo, puzzle, monstruito, y así hasta la zona final. Y luego también con la parte esa de exploración y de ir recolectando coleccionables para ir luego, como nos han dicho los gemelos, para ir pudiendo abrir otras zonas secretas, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho hacer este gameplay de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Hacía años, lustros, décadas que no jugaba, y de verdad lo he sentido un poco aquí, el transcurso de la edad. Realmente pues los polígonos se notan bastante peor de lo que uno lo recuerda, pero bueno, que es la vida es así, y siempre viene muy bien venir atrás a estas épocas para darte cuenta realmente de lo que eran los juegos, y también para reflexionar sobre lo que hoy en día son los juegos, todo lo que ha progresado, y eso es. No sé si ahora nos hacen tan felices como antes, o si los hacen tan divertidos como antes, o no, o más o menos, pero bueno, lo dejo ahí en el aire para que reflexionéis. Y nada,
Ha sido un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.